¿Cómo lo ves a vos? A Diego está encerrado, influyendo negativamente sobre la familia que tiene que representar y evidentemente ocultando información. ¿Vos pudiste ver la entrevista que le hicieron en A24 con el padre, Julieta y la madre? Donde, por ejemplo, la madre dice, a mí me resultó raro que no la llamasen a Paloma. Cuando está en la causa consta que la llamaron, que la intentaron ubicar por GPS y lo tienen al abogado a 3 metros. ¿Cómo puede ser que eso no lo puede incriminar en algún tipo de delito ético, legal a Diegues? Porque si tiene públicamente a sus representados a solo 3 metros de distancia, haciendo declaraciones que demuestran la ignorancia y el desconocimiento en el proceso legal, ¿cómo puede ser que el abogado no diga nada hasta que el conductor le dice, doctor, en la causa, ¿qué dice la pericia telefónica? Y ahí dice, no, bueno, ahí tengo que decir que el primer teléfono que se apaga es el de Paloma a las 19:30 y después... Ese dato no se lo había dado la familia, porque la familia no sabe nada, evidentemente. Claro. Bueno, vos, yo escuché algunos programas tuyos que aclaraste bastante todas estas cuestiones. Porque hubo muchas mentiras, falacias desde el principio. Y que no estamos obligados a acompañar o a consentir con ese tipo de mentiras. Yo no tengo la obligación de acompañar la mentira. Ahora, tengo que, digamos, desestimar y de mentir todo lo que está mal y todo lo que se dice y que es incorrecto. Porque también tenemos esa responsabilidad como abogado. Tenemos la responsabilidad de dar esa información fehaciente porque... Pará, pero contestame esto, escúchame. Vos como abogado, si estás dando una nota y vos tenés a tu representado al lado y tu representado dice, lo asesinaron con un arma de fuego, y vos como letrado, vos sabés que lo asesinaron con un arma blanca, ¿no es tu responsabilidad que esa persona que vos representás esté informada correctamente del proceso legal y de lo que consta en el proceso? Sí, es responsabilidad del abogado, sí, dar entonces, información Diegues estaría incurriendo en correcta. algún tipo de delito, porque claramente la familia Salvatierra ha demostrado desde hace meses que está totalmente desinformada sobre el proceso y sobre lo que sucede. Mirá, yo escuché, todas las versiones que escuché y que fueron, digamos, avalados por la otra parte. El tema de la supuesta cicatriz que tenía Omar en el cuello, que hasta ahora lo siguen comentando, que decían que era un rasguño. Yo tengo que decir la verdad, no era un rasguño, era una cicatriz de una cirugía. Y hay constancia médica para avalar eso. El supuesto moretón que tenía en el brazo, nunca existió ese moretón en el brazo, o sea, nunca. Fue hecho, no sé, una foto, un video sacado con un reflejo, no sé cómo hicieron, pero ese moretón no lo tenía, no tenía moretón en ninguna parte, ni en la Mirá, mano, pará, ni en el ese brazo. moretón yo tengo mis dudas, Aníbal, porque ese moretón, nosotros acá analizamos 2 videos distintos, analizamos Sí. un video, yo lo tengo subido. Si vos ves el video de la conferencia de prensa en la casa funeraria, se ve claramente el moretón. Después en la radio él dice, miren, es la sombra, pero se veía en la funeraria también, y ahí tenían otra iluminación. Buscalo después el video, yo lo tengo. En eso te estoy diciendo que ahí tengo mis dudas. Lo que yo te puedo decir, yo la verdad que tuve contacto con ellos. ¿Y no lo viste en ningún momento el moretón? No vi el moretón, no lo vi. También después, con respecto a la supuesta herida que tenía el tío. el hermano, Osvaldo, también que decían que eran golpes de piña, los demostramos en la investigación que fue tratado por herpes zóster, están los certificados médicos. Entonces, o sea, yo no puedo. Pará. Decime. Yo ya lo expliqué esto, pero quiero que lo digas vos. Hay un testigo de identidad reservada que para mí es recontra falso y es payasesca el testimonio, que lo mete Diegues ese testimonio, si no me equivoco. ¿No? Sí. Es ese testigo estrella de Diegues que se encarga de decir todo lo que decía Suso junto a Diegues en una declaración testimonial
como testigo de identidad reservada. Es esa persona que dice, yo vi una foto del campito y yo identifico a ta. Una foto que todos vemos que es todo blureado, es todo pixelado, que es imposible distinguir a alguien. Que después se ubica en el tema del video. ¿Hay otras pruebas que fehacientes que de alguien o pericias del lugar donde alguien haya determinado realmente que todo lo que dijo este testigo sea real? Porque yo todo lo que dijo es todo falso. Bueno, yo también. Todo lo que dice ¿Vos crees que es falso? Sí, es todo falso. No hay nada. Es lo que dijo Suso. Sí, no hay nada que sea verídico. Y nosotros, yo presenté un escrito, digamos, desestimando ese testimonio y le expliqué al fiscal por qué. Y le presenté, digamos, todas las pruebas. Bueno, quedó ahí. Obviamente, como es una testigo de identidad reservada, eso va a permanecer hasta el día del juicio, que va a ser el momento en que ella va a tener que presentar y demostrar su identidad sí o sí, y bueno, ahí se va a hacer cargo ya de todo lo que expresa. Y si ¿Ese mintió, testigo falso quién lo llevó a la causa? Entiendo que fue propuesta porque, digamos, él lo mencionó en un medio de comunicación por el otro abogado, por el doctor Díez. Sí, y a vos como abogado, yo como con la experiencia que tengo, yo puedo determinar claramente que ese testimonio es falso desde que inicia hasta que termina. Y me corto el brazo, lo dije, ¿eh? A mí me podrían hacer quilombo porque yo estoy afirmando algo. Yo lo afirmo que ese testimonio, como que me llamo Pablo Salún, es todo falso. Nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio va a agarrar y va a decir ante un fiscal o un juez: sí, señor juez, yo vi un video que se ve todo pixelado también, que ese que va en la bici es Santiago. Y que los que están en esa foto, que ni se llega a ver, es ta. Y es más, el día que hizo la denuncia al tío, yo estaba en la comisaría y lo vi pasar al tío, y puedo decir, porque soy enfermera o enfermero, que eso que tenía en la nariz no es herpes zóster, sino que era una piña, era un golpe de puño. ¿Cómo puede ser que alguien tome seriamente eso? Vos como letrado, ¿qué puedes llegar a pensar cuando un letrado presenta este tipo de testimonio? ¿Lo hacen para embarrar la causa? ¿Lo hacen porque son ineptos? ¿Qué metas puede tener un abogado que realmente debe buscar la verdad en presentar este mamarracho? No, lo que se puede interpretar es que hay una cierta animosidad, digamos, de perjudicar a alguien con ese testimonio, o de involucrar a alguien, digamos, que no tiene nada que ver, pero sí, es evidente, ese testimonio a todas luces es falso, todo lo que está ahí es falso, ¿sí? Tal cual como vos decís. La verdad que... Pero eso, mirá que existe en nuestro país, y existe en la justicia, y en muchas causas penales. ¿Vos sabés cuánta gente, digamos, actualmente está presa y que es inocente y que fueron juzgados y sentenciados porque se le plantaron pruebas? Hay muchísima gente inocente que hoy está pasando por un proceso judicial porque le plantaron una prueba. Digamos, esto la verdad que nos tiene que dar mucha pena a nosotros y más a los abogados que esto pase en nuestra justicia. La verdad que nos tiene que dar mucha pena, porque uno como auxiliar de la justicia tiene que actuar de buena fe y justamente como dice el título, somos auxiliares de la justicia, para que se haga justicia, para que se aplique, digamos, la ley como corresponde, conforme a derecho, y bueno, pero estas cosas la verdad que te llaman la atención y ¿qué podemos decir? Que sí, hay intencionalidad, hay animosidad por parte de quien está impulsando eso de perjudicar o involucrar a alguien de una forma totalmente injusta. Le podría ponerle, yo es lo que le explicaba a la gente, ponerle que a la hora del juicio esto se va a saber y va a ser un falso testimonio, la van a imputar a esa persona y demás, ¿no? Pero ¿le podría caber alguna responsabilidad penal
a Diegues, porque realmente se nota mucho que es algo recontra trucho. Él no puede decir, yo no sabía que esta persona era un testigo trucho. ¿Le puede caber alguna responsabilidad? ¿Sabes qué pasa? Que en ese caso, si él fue el que propuso a esta testigo, fue, digamos, acompañado por un juez de garantía y por la fiscalía también. Entonces, Mm, claro, gana. esa medida, Se van a lavar digamos, las manos. él la propuso y fue, digamos, admitido por la fiscalía y por el juzgado de garantía. Ahora, después, cuando llegue el juicio, lo que se va a analizar ese testimonio y si hay, digamos, si hay declaraciones falsas ahí, esa persona va a ser pasible de un proceso penal y por el delito de falso testimonio, sí, Y si sí. se descubre que tiene una vinculación con Suso o Diegues, Sí, también eso se puede investigar, sí. Y también le puede acarrear una responsabilidad a las personas que están vinculadas con ese testimonio, sí. porque es muy Eh, llamativo que esos todos somos, testimonios hayan salido primero de un estafador como lo era Suso, que ha plantado pruebas y testimonio y hipótesis falsas en muchos casos, que está probado eso, con un abogado. ¿Qué opinión te merece que un abogado que dice que tiene tanta experiencia en el ámbito penal tenga dentro de su equipo, porque Suso lo dijo delante de él, que era parte del equipo de Suso? ¿Cómo puede ser que una persona que tiene un prontuario de estafa pública encima, porque lo habían escrachado en la televisión y todo, porque participó en casos resonantes como el de Erika Soriano, donde le mintió a la familia, le sacó plata, le dijo tal teoría? A mí también me lo hizo con una familia amiga. ¿Qué puede pasar con un abogado? Además de poco serio, yo no entiendo, quiero buscarle una la explicación verdad que, que me mira, diga por qué este tipo está asociado a un tipo como Suso. mirá, la verdad, Pablo, yo te digo, es la primera vez que me pasa a mí que me encuentro con otro profesional que se contrapone totalmente a la labor que hace otro colega. En este caso, yo te digo que de un primer momento, todas las medidas de prueba y diligencias que yo solicité en el marco de la investigación fueron criticadas, fueron subestimadas por este profesional. En todo momento, todas las medidas de prueba que yo solicitaba decían, no, que esa medida de prueba no sirve, no, que se quiere Ah, ¿se involucrar opuso a a pruebas? a O dos sea que de alguna perejiles. manera está entorpeciendo la causa, porque el No, no se oponerse oponía, a... no se oponía en la investigación, sino en las declaraciones públicas que hacía. ¿Entendés? Ah, Igual imagínate Pablo, ponete a analizar lo que está pasando en esta causa, en esta investigación. Se filtran fotos, se filtran pericias, se filtran declaraciones, digamos, que son importantes para la investigación, que todavía no se pueden ventilar, se filtran fotos de supuestos sospechosos. Vos fíjate, ¿y quién mm. hace todo eso? ¿De dónde sale, digamos, toda esa maniobra? ¿Me entendés? Hay alguien detrás de todo esto que nosotros no lo podemos entender y tenemos que tratar de determinar por qué pasa esto, por qué se quiere embarrar tanto una investigación. ¿Me entendés? Ahora, ¿sería correcto? ¿Por qué no se acompaña la labor de la fiscalía y la labor que está haciendo otro profesional? Porque si a mí, la familia Salvatierra, con el doctor Diego me dicen, bueno, doctor, mire, nosotros tenemos esta hipótesis y tenemos todas estas pruebas y vamos a seguir esta línea de investigación. Perfecto, yo le voy a acompañar, pero que sea de buena fe, ¿me entendés? Que Que no sea se base, recíproco. que sea recíproco y que sea de buena fe, que me digan cuáles son las pruebas. Bueno, doctor, investiguemos hasta que eso se desestime y bueno, si no se llega a comprobar acá, sigamos por esta línea de investigación, pero no, se contrapone a todo, ¿me entendés? Y genera una oposición, es un escollo en la investigación, ¿me entendés? ¿Y Todas por las qué cosas que podría ser hacen. Diegues un escollo en la investigación? No, no, ¿Puede llegar a no estar entiendo por encubriendo qué. algo No, detrás? no entiendo por qué, porque te digo que si yo pido medidas de pruebas y el fiscal me está acompañando, porque nosotros pedimos medidas de prueba con respecto a estos presuntos que ya lo tenemos identificados y que pedimos que se haga la acusación y también hicimos el pedido de detención
Pablo, es porque tenemos elementos de prueba para respaldar esa hipótesis. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.